Bueno, continuamos con esta clase extendida de textos. Como habrán visto, ya les subí una primera parte un poco más extensa sobre el texto de Pelta, cerrando la unidad uno. Y en la segunda parte comencé, digamos, con Cerezo. Cerezo, vamos a seguir la semana que viene con Cerezo igual. Pero bueno, la idea es que sea una introducción eh, amena, digamos, del modelo heterotópico de estilo que propone Cerezo, ¿sí? Y en esta tercera parte vamos a continuar con el texto de Anne-Marie Chartier, Revoluciones de la lectura, ¿sí? Quisiera aclararles algunas cosas que me llegaron por mail, ¿no? Digamos, yo les vuelvo a reiterar, digamos, las guías de estudio no son obligatorias que me las entreguen, ¿no? Pero bueno, eh, lo ideal sería que las vayan haciendo porque eh, las guías de estudio es una lectura, ¿no? Les sirve para hacer una lectura más crítica de los textos, ¿no? Que, que no que leerlos simplemente con una o dos lecturas y asumir los conceptos de manera automática, lo que ustedes ven ahí de manera transparente, como les decía en los vídeos anteriores. De tal manera que, bueno, que lo que hace es eso, ¿no? Las guías de lectura lo que hacen es abstraer conceptos que ustedes no ven de manera natural, ¿sí? El hacer las guías de lectura. Yo les digo, no son obligatorias porque con la cantidad de escritos no tengo manera de corregir la cantidad de guías de lecturas, digamos, por texto que me puedan llegar a entregar. Sí es obligatorio, por supuesto, el parcial, ¿no? Que va a ser domiciliario, ¿sí? Los otros requisitos que tengan para promocionar la materia que el profesor eh, dicte, ¿no? De acuerdo a las clases teóricas, bueno, corresponden a los dos profesores, perdón, a Esteban Rico y a Mónica Farcas. eh, de tal manera que si los profesores les piden completar alguna actividad como para sustituir el requisito de asistencia que no podemos tomar, bueno, pasará por la instancia de ellos, ¿sí? Sí estuve pensando en, de acuerdo a algunas consultas que me hicieron, utilizar los foros para ver de qué manera están trabajando con las guías. Así que, bueno, en breve voy a estar viendo, les voy a subir alguna actividad al foro, no para que contesten obligatoriamente, sino para que vayamos trabajando todos colaborativamente y ver cada uno, digamos, qué lectura hizo, ¿no? Sobre alguna que otra pregunta de las guías de estudio. Eh, de modo que, bueno, comenzamos con esta última parte de Anne-Marie Chartier. Y la próxima clase vamos a ver un texto de Haslam que tienen disponible en el campus. El de hacer eso aún más en profundidad que de lo que vimos en la segunda parte de la clase que le subió hoy a la tarde. Y el de Anne-Marie Chartier es muy probable que también lo retomemos, pero bueno, lo vamos a ver en detalle hoy también, ¿sí? Comenzamos. Bueno, Anne-Marie Chartier es una investigadora francesa, ¿no? Que trabaja sobre los temas de la lectura, ¿sí? Muy parecida, digamos, en las zonas que le interesan a Anne-Marie Chartier, de otra autora que ya habrán leído en otras materias como Michel Petit, ¿sí? De modo que, bueno, que ella lo que le interesa particularmente en este texto es hacer un recorrido histórico de hacer un análisis crítico, ¿sí? Del par de binomio, ¿no? Lectura y escritura. Entonces, hay tres temas, ¿no? Que a ella le interesan de manera especial, que son, me quedó mal ahí la numeración, perdón.
relación histórica entre reproducción, transmisión y lectura, la dinámica de la relación entre lectura y escritura, y la reformulación de la relación autor, editor e impresor. Esos serían como los tres ejes principales, ¿no? que aborda el texto. La relación histórica entre reproducción, transmisión y lectura, ella hace una suerte de itinerario histórico, ¿no? Y, y enfatiza principalmente el acierto, digamos, que hay con el códice, ¿no? Con el descubrimiento, ¿no? O el armado del códice como formato central que llega hasta nuestros días para vehiculizar los textos, ¿sí? Esto reemplaza el volumen recuerden que es el rollo, ¿sí? Largo que se extiende hacia abajo, que en el análisis de las interfaces, ¿no? La lectura, digamos, en scroll hacia abajo en las pantallas, bueno, ha sido comparada con esto, como una vuelta hacia el volumen de la antigüedad, ¿no? Que ustedes habrán visto en las producciones culturales clásicas, en el antiguo Egipto, ¿no? En general, en la Edad Media. Bueno, eso es el rollo largo, ¿sí? Que no es lo mismo que el pergamino, ¿no? Porque era un material, digamos, hecho de cuero, que era, digamos, una superficie potente, digamos, ¿no? Como para, en el cual se grababan las diferentes tintas vegetales, ¿sí? Pero era un material largo, ¿sí? Casi le diría que, no sé, un, una manera de ver, no sé, la lectura en volumen es el campo virtual de la facultad, ¿no? Vieron que es una sábana larga, 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 que casi no tiene. Ahora sí, tiene un poco más lectura hipervincular hacia los costados, ¿no? Pero eso es casi un volumen antiguo, ¿no? Pero eh, visto desde el ámbito digital, ¿sí? Entonces, el códice, ¿no? Lo que nosotros, el formato que llega hasta nuestras fechas, ¿no? Que es en las hojas plegadas y cosidas, ¿no? Es, en efecto, como ustedes saben, el formato que más adecuado para el libro y que todavía no ha aparecido y tiene mucho para dar, ¿no? A pesar de los embates de los formatos digitales, sobre todo en pandemia, la gente sigue consumiendo, sobre todo acá en Argentina, libros en papel, si bien se producen menos, ¿sí? Ahora, la verdadera revolución de la lectura, ¿sí? Que plantea Chartier, ¿no? No es el pasaje, ¿no? De los diferentes formatos, sino la configuración de la interfaz, ¿no? Una nueva configuración de la interfaz, ¿no? Que es la paginación, los diferentes foliados, las remisiones, el índice, la separación entre palabras, los signos de puntuación, ¿sí? Entonces, ese, esa utilización, o esa nueva aparición, ¿no? De diferentes signos de puntuación, separaciones de palabras, remisiones, paginación, lo que permite es que se abstraiga, ¿sí? De manera diferente el conocimiento que llevaban, ¿no? Esos diferentes formatos como el volumen y el códice. De tal manera, ¿no? Que uno podría, ¿no? Como dice el texto que están viendo en pantalla, confeccionar, por ejemplo, cuadros sinópticos, citar, hacer referencias, referirme a otro citando una página, ¿sí? El año de la edición, ¿sí? Entonces, esa lectura muy continua, ¿no? De la Edad Media, ¿sí? Se facilita con la separación de palabras y la aparición de signos de puntuación, ¿no? Que indican aire, aire en la lectura, ¿no? Los espacios, ¿no? Los usos, los puntos seguidos aparte, no las comas, ¿no? Lo que permiten es que se respire, ¿no? Y que la lectura sea, ¿no? Eh, más, más abstracta, ¿no? Sea más certera,
Y efectivamente lo que dice Anne-Marie Chartier es que de esa manera nace una lectura visual, ¿no? Que reemplaza a la lectura oral. Esa lectura visual no permite que uno abstraiga los conceptos de los textos de otra manera, ¿sí? Es esto, los cambios que remarco debajo, los cambios en la forma material del libro y una configuración diferente del texto permiten nuevos procedimientos mentales para procesar los textos, diferentes maneras de recepción. Se entiende entonces la revolución de la lectura que está marcando Ancelotti no viene del lado del formato, ¿no? Sino en el cambio puntual de los elementos en la interfaz, ¿sí? Y eso permite diferentes maneras de recepcionar los textos. Este concepto de interfaz que aludí varias veces, lo van a ver, o ya lo vieron, perdón, está la clase grabada con el profesor Esteban Rico, con Roncaglia y con Scolari, ¿sí? La interfaz es espacio en blanco, ¿no? Es un espacio que se forma, ¿no? Entre el contenido y el formato, ¿sí? Si yo tengo un códice, ¿no? De esta manera, uno puede ir leyendo de página a página, por eso la foliación es parte de la interfaz del libro, de página a página, de izquierda a derecha, según el modo de lectura occidental, ¿sí? El subrayado, las notas al pie, todos esos son elementos que hacen configurar la interfaz, ¿sí? El concepto de interfaz está muy bien marcado en el texto del libro de la materia, ¿sí? Por la segunda parte sobre todo, ¿no? Del jefe de trabajos prácticos Martín Gómez, que lo van a ver aparte en teóricos. Entonces, en el siglo XVIII, una vez que se empiezan a masificar, ¿no? Los textos, ¿no? Se superponen la lectura intensiva tradicional con la lectura extensiva, ¿sí? Esta lectura intensiva tradicional es la lectura que va a quedar atrás, efectivamente, que es aquella que mencionamos en la Edad Media, esa lectura en voz alta, ¿no? Por ejemplo, aquellos que, digamos que, por ejemplo, leían alguna normativa del rey o el señor, ¿no? Los heraldos, o bien la lectura, digamos, en las iglesias o mismo en la calle, aquellos, en las ciudades, perdón, o en las plazas, los romanceros es una lectura que comienza en voz alta, un poco este registro oral se traslada, digamos, a los libros, al códice en particular, de ahí viene, por ejemplo, la letra capital, ¿no? O esas primeras frases con que comienza una obra que son en caja alta, ¿no? Con puntos de gran tamaño, ¿no? En la tipografía, bueno, eso son registros orales, ¿no? De cuando uno empieza a leer con voz muy alta para generar una atención del público receptor, ¿no? Entonces, a partir de la producción de textos de manera masiva, comienza a haber diferentes tipos de lectura. La nueva lectura, la extensiva, es peligrosa. ¿Por qué? Porque incluso mujeres, niños, doncellas, artesanos pueden convertirse en lectores sin ser profesional de los textos, ¿no? Ese aprendizaje, ¿no? Ese circulación democrática, ¿no? De las habilidades lectoras, lo que permite, en efecto, ¿m? Es que las clases populares y aquellos a quienes les está vedado la lectura accedan, ¿no? Eh, a los textos y tengan, en efecto, una idea de mundo diferente a la que tenían, que era impuesta. ¿Por quiénes? En general los que venían de la Edad Media por la cosmovisión eclesiástica. Piensen que los libros estaban encerrados, cautivos, en las abadías, ¿no? En los monasterios, ¿sí? En las grandes bibliotecas religiosas.
Entonces piensen también que esto va atado a la Reforma Protestante, ¿no? En ese sentido, habrán visto que en la Iglesia Católica en particular, el sacerdote era quien leía la Biblia, nadie más podía leerla, ¿no? Ningún feligrés podía leer la Biblia. Y, digamos, contra eso, digamos, es el punto de conflicto central, ¿no? Que da surgimiento a las reformas protestantes. Las iglesias protestantes, ¿no? Hacen foco, ¿no? En el acceso al Evangelio, a las Sagradas Escrituras, de parte de los feligreses, ¿sí? Cada familia puede tener una Biblia en su casa y hacer una interpretación de ella, ¿sí? No es las Sagradas Escrituras, la Biblia, un elemento cautivo, ¿m? de las iglesias, ¿no? O digamos, o la curia en particular, ¿sí? Las jerarquías eclesiásticas. Ahora, aquello que parecía positivo de alguna manera para los estudiosos, los investigadores, perdón, de la lectura, también genera, digamos, cuestiones negativas, ¿no? La masificación del texto, si no trajo naturalmente eh, no una población, digamos, ilustrada, sino más bien, ¿no? Eh, una producción masiva, ¿no? De géneros populares, ¿no? Entonces, de ahí a que el texto, ¿no? Y comienza la producción masiva de libros y de los diarios, ¿no? Y comienza, digamos, para la autora la era de los discursos, las lecturas o géneros, en particular los géneros populares, el entretenimiento, ¿sí? Que comenzaban los diarios con el folletín y luego con las novelas románticas, ¿sí? Eh, o novelas criminales, ¿no? Que lejos estaban, digamos, para eh, los intelectuales del siglo XVIII y XIX de ser un acierto, porque lejos de ilustrarse y educarse, el público lector leía cualquier cosa. Esa era su perspectiva, ¿sí? Eh, de tal manera que eh, por eso esta lectura extensiva, ¿no? Era vista por los intelectuales de manera peligrosa. ¿Sí? Esto también es retomado por otros textos que hemos visto otros años. Digamos, en el caso de Anne-Marie Chartier, por ejemplo, es un texto que vuelve a estar, digamos, en la materia, después de hace bastante que no estaba, digamos, otros años hemos tenido a Donald Lowe, que es Historia de la Percepción Burguesa, un libro fantástico, o el capítulo de Carla Hess sobre los sistemas modernos, el sistema moderno literario, no me acuerdo bien el nombre ahora, pero bueno, son textos que van, digamos, en el mismo sentido y que trabajan efectivamente cómo va cambiando, digamos, la interfaz, ¿sí? En la historia de la lectura, ¿sí? Porque recuerden que no tiene que ver con el formato, ni con la impresión masiva de libros, sino aquellos elementos que tienen que ver con la edición y el diseño, ¿no? Que son los signos de puntuación, las maneras de organizar el texto, hacer accesible el texto, ¿no? Separar las palabras, ¿sí? Buscar los espacios, los signos de puntuación como las comas y los puntos, ¿no? La separación de ideas por párrafos, bueno, esos elementos que la foliación, bueno, todos esos elementos son centrales, ¿no? En la historia de la edición y el diseño, de modo que lo que los profesores han centrado, digamos, en la materia, se han centrado en la materia para poner esta unidad es en esto, en cómo fue cambiando la interfaz, ¿sí? Del libro en la historia de la humanidad, ¿sí? Y por qué esos elementos esos cambios son importantes para las profesiones del diseñador como el editor. Bueno, sigo.
Entonces, ¿qué ocurre con el paradigma de la lectura, ¿no? Y la aparición de varios discursos? Bueno, el verbo leer se convierte en intransitivo, ¿no? La lectura comienza a ser el paradigma de toda formación, ¿sí? Esto, por supuesto, lamentablemente hoy ha cambiado bastante porque bastante, digamos, la formación contemporánea, ¿no? Digamos, la manera de ver que tenemos del mundo, lamentablemente no está actualmente mediada a gran escala por la lectura, sí en nuestra socialización secundaria, ¿no? Las escuelas y los colegios, sí, y las universidades, pero para mucha gente no, para mucha gente, lamentablemente el paradigma de formación es la televisión, con lo cual es un problema gravísimo, ¿no? Eh, de hecho, es el gran problema que tenemos actualmente en la sociedad argentina, se habrán dado cuenta, ¿sí? Eh, entonces, digamos, en los institutos de enseñanza, en los colegios, en las escuelas, ciertas lecturas que se consideraban indignas, ¿sí? Comienzan a ser estimuladas, ahí me equivoqué con el orden de concordancia, con la esperanza de que sea algún pasaje a los libros. La lectura es rentable y permite el éxito a futuro. Esto es correcto. Y actualmente sigue pasando, ¿no? Porque este, digamos, análisis que hace Anne-Marie Chartier es de mediados del siglo XX. Ahora, esto ocurre, ¿no? Cuando eh, de alguna manera, ¿no? Los adultos les compran, digamos, a los chicos ciertos géneros menores con la ilusión de que lean, pero quedan, digamos, estancados en ese género. No hay un trabajo, digamos, de hacer el pasaje de esos géneros menores a textos diferentes, digamos, que los puedan llegar a hacer pensar. En una época esto no era tan así, digamos, inclusive hasta la llegada de Harry Potter. Harry Potter, eh, yo reconozco que es una gran saga, yo la leí y permitió efectivamente el pasaje, digamos, a grandes textos del fantasy o clásicos, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó maestras que me daban muy buenas lecturas para leer, incluso me prestaban libros a diferencia de otros de mis compañeros para que yo me llevara a mi casa, además de la biblioteca, ¿no? Pero hoy quizás eso está muy lejano, porque hay libros que son lecturas como muy breves, muy de entretenimiento, que quizá eh, no sirvan para hacer ese pasaje, ¿no? A otros textos literarios que permitan una formación más profunda, por ejemplo, los youtubers, ¿sí? Bueno, es complicado y porque tiene que haber un adulto que esté mediando, digamos, lamentablemente como autoridad para ir indicándole a partir de lo que el chico o la chica necesite o le interese, ir mediando, ¿no? E ir haciéndole acceder a ese chico los textos, ¿no? Que podrían serle más interesantes y que a su vez eso sea una inversión, ¿sí? Y este éxito a futuro, digamos, que marca Anne-Marie Chartier. Eh, de modo que en esta suerte de historización que hace Marie Chartier para ir abstrayendo estos hitos de la historia de la lectura y cómo ellos van revolucionando la historia de la recepción de los textos, historia que justamente tiene campos específicos de estudio como la sociología de los textos, la historia social de la lectura, ya habrán reconocido autores como Guglielmo Cavallo, Chartier, Armando Petrucci, hay unos cuantos, ¿sí? Martin Lyons, ¿sí? Un poco también está, digamos, Anne-Marie Chartier es heredera, digamos, de esta tradición, ¿sí? O se escribe, no es heredera porque muchos de esos autores están vivos, ¿no? Eh, la gran innovación es esto, haber disociado, ¿no? la lectura que estaba apoyada en la educación
la lectura que era vehículo de la educación cristiana apoyada en la memorización, ¿no? Eh, comienza a ser un problema importante, ¿no? Porque el binomio lectura y escritura estuvo durante épocas eh, abstraído, perdón que estoy usando mucho la palabra, ¿no? Pero eh, pensado, ¿no? De manera conjunta y por momentos de manera disociada, ¿no? Entonces, sucede muchas veces que se encuentran esto, una gran masa de analfabetos y letrados que solo saben leer pero no escribir, ¿no? Entonces, era muy común en alguna época eh, formarlos, ¿no? Para que supieran leer, que digamos, esta es la vuelta que le encuentra la iglesia, pero el hecho de que no sepan escribir, ¿no? Generaba, digamos, un desfasaje en esa idea ¿no? y apropiación propia del mundo, de tal manera que solo sabían recitar, como dice ahí, credos y oraciones, la lectura y la memorización permitían solamente eso. ¿Mm? Eh, en 1980, a partir de la década de 1980, la lectura y la escritura pasa a ser un binomio corriente en textos pedagógicos, y los artículos hablan de nuevos iletrados. Esto es, hoy en el colegio se fomenta naturalmente las actividades, ¿no? De lectoescritura, ¿sí? Son habilidades que se enseñan, ¿sí? Conjuntamente y que no hay manera de enseñarlas por separado, ¿sí? Verán que cualquier chico que está en primer grado, además de enseñarles a leer, tienen que ir efectivamente eh, aprendiendo a escribir. Después hay una alusión puntual de Chartier hacia Michel de Certeau. Este texto, si no me equivoco, en alguna época lo daban, ¿no? En teoría de los medios y la cultura. No sé si sigue estando la profesora Langoni, pero bueno, es una materia muy linda para cursar. Y desertó puntualmente, ¿no? Hace un análisis, ¿no? Bueno, es un poco la lectura de Chartier, ¿no? De escribir y leer como forma de caza furtiva, ¿no? Y utiliza, digamos, esta metáfora, ¿no? Eh, para analizar, digamos, cómo el binomio de lectura y escritura, pensándolo por separado, termina siendo ineficiente, ¿no? Entonces, eh, fíjese cómo separa, ¿no? Los dos tipos eh, de habilidades, ¿no? Una oposición entre escritores sedentarios, fundadores de un lugar propio, labradores en las tierras del lenguaje, y lectores viajeros que circulan en tierras ajenas nómadas que cazan furtivamente a través de campos que no han escrito, ¿sí? De tal manera que lo que dice es, de alguna manera uno debe ser sedentario, pero tanto nómade a la vez, ¿sí? Es en efecto una forma de caza furtiva. Y un análisis puntual, que lo remarco ahí abajo, ¿no? Como eran, es las escrituras de los escribas contemporáneos se vuelven efímeras. Acá se está refiriendo puntualmente a Internet, ¿sí? Se vuelven efímeras, furtivas, al mismo tiempo que proliferantes e interminables, ¿no? Esta es una de las debilidades que tiene Internet, ¿sí? Para la autora. Esto es otro de los conceptos importantes que tienen que trabajar cuando hagan su lectura, la reformulación del autor, editor y impresor, las revoluciones de la técnica de producción, puntualmente en ese sentido, está haciendo referencia constantemente Anne-Marie Chartier al caso de Internet, ¿no? La revolución en la técnica de producción y reproducción de texto deja volver la separación entre trabajo de autor, editor e impresor, ¿no? Lo que está haciendo hincapié Anne-Marie Chartier es en
la autoedición, particularmente para los autores, una separación del contenido de la forma y eh, dejar en claro que esos oficios, ¿no?, han pagado el costo, ¿no? El autor que consigue un texto y no puede publicar, el editor que se queda sin sus habilidades, ¿no?, con un mercado cada vez más acotado, ¿no?, porque la tecnología avanza y él no encuentra un lugar donde reinsertarse, y el impresor, ¿no?, que se queda sin imprimir libros, ¿no?, ante el avance del mundo digital, ¿no? Entonces lo que dice Anne-Marie Chartier, que el rol del editor está buscando un nuevo futuro, ¿no? Que es un poco también lo que plantea Scolari, ¿no? ¿Sí? Que cuál es en realidad el rol del editor contemporáneo, es buscar un lugar, ¿no?, ante el cambio de interfaces, ¿sí? Es decir, que donde no hay lugar para editar libros impresos, hay que buscar, ¿sí?, en el ecosistema digital, buscarle la vuelta, ¿sí?, y empezar a trabajar con la edición de interfaces. Porque claramente con el trabajo del contenido, ¿sí?, está bastante, digamos, delimitado, ¿no?, por agentes tecnológicos, ¿sí?, como los correctores, ¿no?, las herramientas de autocorrección, los procesadores de texto, que suelen reemplazar los oficios. Por supuesto que esto no debería ser así, ¿no? Y cuando hay un buen material trabajado y publicado, claramente es porque hay un grupo de personas detrás que cumple cada una de estas funciones, ¿no? Pero en ese mundo tan complejo que todavía no termina de sucumbir, gracias a Dios, ¿sí?, la alternativa que propone Marie Chartier como Scolari, por ejemplo, ¿no?, es trabajar puntualmente sobre las interfaces del libro, buscarle la vuelta en esa zona. Bueno, espero haberle sido útil hasta acá. Em, Cualquier consulta me escriben, ¿sí? No tengo, hasta ahora veo que hay 2 o 3 personas que me están escribiendo eh, y preocupadas, digamos, por los textos, las clases y las guías de lectura. Eh, Me gustaría saber del resto. Quisiera que en algún momento de esta semana, en algún momento de esta semana, vamos a retomar el foro de acuerdo a las guías de estudio, ¿no?, las guías de lectura que tienen disponible en el campus, eh, sobre preguntas puntuales que quizás les sean un poco más complicadas, eh, sin esta lectura integral, esta tercera, cuarta lectura crítica que tienen que hacer sobre el texto, ¿sí? Y ver cómo avanzamos por ahí, ¿sí? La próxima clase, repito entonces, voy a trabajar sobre Haslam, volver sobre Cerezo y hacer alguna alusión a Chartier para cerrar la unidad 2, ¿sí? Em, Recuerden este miércoles la cartografía, ¿no?, que es importante, y creo que está disponible la cuarta clase teórica, así que nada, los espero el lunes que viene y nada, buena semana y fin de semana, ¿sí? Bueno, se cuidan.